Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver una clase bastante interesante, ¿sí? Continuando la farmacología, vamos a ver lo que son los fármacos IECAS y ARA2, ¿sí? Pero antes de hablar de IECAS y ARA2, tenemos que conocer que como médicos, en la sala de emergencia o en la consulta que estemos, vamos a tener que afrontar dos situaciones, ¿sí? Una de ellas es donde uno tiene que actuar mucho más rápido, ¿no? Bueno, entonces tales situaciones las que tenemos son la presión arterial elevada, ¿ya? Nos va a llevar, nos puede llevar a causas agudas, a las crisis hipertensivas agudas, que se define como una presión arterial mayor de 180 a 110, y unas causas crónicas, que son las de y unas causas agudas y causas crónicas, ¿no? Las causas crónicas tenemos hipertensión arterial primaria, que corresponde al 90% de los casos, que son idiopáticas, que pueden ser de característica hereditaria, genética, ¿ya? Tenemos otro que son las hipertensión secundaria, que puede ser origen producido por una causa patológica, de las que hemos hablado, ¿no? Corresponde al 10%. Entonces, por este lado, tenemos las agudas, que es donde hay que uno saber diferenciar de las crisis hipertensivas, de las urgencias hipertensivas a las emergencias hipertensivas, ¿sí? ¿Y cómo podemos diferenciarlas? Mediante los síntomas. Cuando tenemos una urgencia hipertensiva, por lo general el paciente está asintomático. No tiene síntomas graves, ¿sí? Puede estar con una ligera somnolencia o algunas palpitaciones, ¿no? Pero esto no es un estado crítico. Mientras tanto que las emergencias hipertensivas sí podemos encontrarnos con daño a un órgano diana. Podemos encontrarnos en las emergencias hipertensivas con afectación a un órgano diana, como son las encefalopatías hipertensivas, disección aórtica, una cardiopatía hipertensiva, que son las anginas inestables, alteraciones renales que nos pueden producir, ¿sí? Entonces nos puede producir estos distintos procesos, ¿sí? Nos puede desencadenar las emergencias hipertensivas. El tratamiento es vía oral en las urgencias hipertensivas y normalmente tenemos un tiempo de 24 a 48 horas para poder tratarlas. Mientras tanto que el tratamiento en emergencias hipertensivas es endovenoso, hay que actuar muy rápidamente en el transcurso de 1 a 2 horas. En 1 a 2 horas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de cada uno, qué fármacos podemos usar en distintas situaciones de emergencias hipertensivas más adelante, ¿sí? Entonces, por ahora, quiero que diferenciemos de urgencia hipertensiva a emergencia. En emergencia hay daño a un órgano diana, que puede producirse cualquiera de estas que hemos hablado. Y en cambio, las urgencias hipertensivas son asintomáticas, ¿no? Se las trata generalmente con reposo, analgésico o tranquilizantes también se usan. Y se puede usar obviamente ya un antihipertensivo como el captopril, ¿no? Bueno, por vía oral, ¿no? Por vía oral. Mientras tanto que las emergencias es endovenosa, ¿no? Endovenosa. Entonces tenemos por otro lado a las crónicas. Las crónicas, ¿ya? Que estos a largo plazo nos pueden producir a nivel del cerebro un ACV, accidente cerebrovascular, ya sea hemorrágico o isquémico. Puede producirnos ateroesclerosis, daño en la placa endotelial, ¿ya? Puede producirnos también una hipertrofia ventricular izquierda a nivel del corazón, y esto también nos puede producir infarto agudo de miocardio. Un infarto agudo de miocardio nos puede producir las causas crónicas, o sea, a largo plazo. Y a nivel renal nos puede producir una enfermedad renal crónica, desencadenado por una nefroesclerosis hipertensiva. Entonces el cuadro crónico nos puede desencadenar a largo plazo estas alteraciones, mientras tanto que el cuadro agudo nos puede desencadenar un daño a estas estructuras, ¿no? Ok, que luego vamos a ver el tratamiento de cada una, como hemos dicho. Por este otro lado tenemos fármacos que pueden producir hipertensión arterial, fármacos que nos pueden aumentar la presión arterial. Tenemos los AINES.
Tenemos los anticonceptivos hormonales. Tenemos el salbutamol, la epinefrina. Estos son simpaticomiméticos, o sea que estimulan el sistema adrenérgico. Los AINES porque inhiben a las prostaglandinas. Las prostaglandinas son vasodilatadoras y es por eso que los AINES causan vasoconstricción. Los corticoides también inhiben, ya van a inhibir al ácido araquidónico que produce prostaglandinas y las prostaglandinas son vasodilatadoras, ¿no? Entonces también los corticoides también aumenta el estímulo, aumenta la presión arterial, ¿no? Eritropoyetina, ¿ya? La eritropoyetina también tiene un efecto hipertensivo, ¿sí? Esto porque origina cuando nos pasamos de dosis o tratamos por largo plazo, la eritropoyetina puede producirnos poliglobulia. La poliglobulia nos puede producir una hemoconcentración y esa hemoconcentración va a producirnos un aumento de la presión arterial. El ginseng, que es una hierba medicinal, también induce al aumento de la presión arterial. Tenemos aquí un bonito neumotecno para saber los fármacos antihipertensivos que tenemos a nuestra disposición para tratar distintos procesos, ¿no? Patológicos que presentan presión alta, presión arterial elevada. Tenemos que entender que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Una alteración de la resistencia vascular periférica nos va a llevar a un aumento de la presión arterial. Un aumento de esto, ¿no? Un aumento. Un aumento del gasto cardíaco nos puede producir un aumento de la presión arterial, ¿no? Cualquier alteración que nos lleve a un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la resistencia vascular periférica o ambos, nos va a alterar la presión arterial. Esto va a subir, ¿no? Entonces tenemos fármacos que evitan eso. Tenemos los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema RATA que hemos hablado tanto en fisiología y fisiopatología. Aquí encontramos a los IECAS y ARA2, que son nuestros fármacos de hoy día de estudio. Tenemos por otro lado los beta-bloqueantes, A, B, beta-bloqueantes. Los beta-bloqueantes intervienen mucho en el gasto cardíaco, disminuyen el gasto cardíaco. Por tanto, al disminuirlo, vamos a disminuir la presión arterial. Tenemos los calcioantagonistas, C, A, B, C. Calcioantagonistas, que tenemos los dihidropiridínicos que hemos hablado ayer. Nifedipino, amlodipino, nicardipino, nimodipino. Estos producen vasodilatación, que evitan, que aumentan, ¿no? Aumentan el diámetro de los vasos sanguíneos, produciendo vasodilatación y disminuyendo el aumento de la resistencia vascular periférica, que es lo que nos lleva a un aumento de la presión arterial. Entonces los calcioantagonistas producen una disminución de la resistencia vascular periférica, lo cual es favorable para disminuir nuestra presión arterial. Y tenemos otros, ¿no? A, B, C, D, diuréticos. Diuréticos tenemos los fármacos diuréticos, los que producen una eliminación, ¿no? De líquidos, de sodio, agua y sodio, ¿no? Que hemos hablado ayer, diuréticos, que disminuyen la presión arterial. Esos otros, A, B, C, D, E, esos otros. Aquí podemos encontrar los alfa bloqueantes como la prazosina, a los antihipertensivos centrales como son el metildopa, ¿no? La metildopa. Bien, entonces vamos a pasar para este lado para hablar de los fármacos IECAS y ARA2. Los IECAS y ARA2. IECAS tenemos el captopril, enalapril, lisinopril, ramipril. ARA2 tenemos al candesartán, irbesartán, losartán, olmesartán, telmisartán, valsartán, ¿ya? Entonces, estos fármacos IECAS y ARA2 son fármacos antihipertensivos son fármacos que
son antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Estos dos fármacos son de primera línea en el tratamiento de la presión arterial elevada, ¿sí? Generalmente estos fármacos los usamos en la mayoría de las situaciones en los estados de hipertensión arterial. Claro que está contraindicado en el embarazo, ¿no? En todo paciente que debuta con una hipertensión arterial, estos IECA o ARA2 son bastante usados, que luego se los puede combinar con un diurético, ya sea la hidroclorotiazida, para darle más potencia al efecto vasodilatador. Por este lado tenemos los IECAs. Los IECAs sabemos que van a producir una inhibición, van a inhibir a la ECA, ¿no? A la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Eso es lo que sabemos. Pero la enzima convertidora de angiotensina inactiva a la bradiquinina. Es una enzima, la enzima convertidora de angiotensina inactiva a la bradiquinina. Y la bradiquinina nos ayuda a estimular óxido nítrico y prostaglandinas. Y estas dos sustancias vasodilatadoras nos producen la vasodilatación y una remodelación cardíaca, ¿no? Entonces, la ECA inactiva la bradiquinina, ¿no? Inactiva, o sea, no se produce vasodilatación. Cuando usamos IECAS, entonces inhibimos a esta enzima. Por tanto, va a haber mayor concentración de bradiquininas. No se va a inactivar, va a haber concentraciones de bradiquininas. Y esto nos va a ayudar a aumentar las concentraciones de óxido nítrico y prostaglandinas. Y nos va a dar vasodilatación. ¿Sí? Este proceso nos va a dar vasodilatación. Lo que hay que saber de los ARA2 es que tardan 3 semanas en realizar su efecto antihipertensivo. Tardan 3 semanas, no hacen inmediatamente su efecto. Acciones hipertensivas de los IECAS. Acciones hipertensivas de los IECAS. Tenemos, como la dividimos en dos fases. Primera fase, la vasodilatación en la primera fase, en la primera semana de tratamiento. En la primera semana de tratamiento, la vasodilatación está mediada por la bradicinina o bradiquinina, ¿sí? Entonces la vasodilatación en las primeras semanas en la primera semana que toma el paciente un IECA es gracias a la bradicinina o bradiquinina. En la segunda fase tenemos 2 semanas después, ¿no? Actúa la acción anti-ECA o inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. En la segunda semana en adelante actúa la enzima el fármaco IECA, inhibiendo a la ECA. O sea, en primer lugar, la bradiquinina hace su trabajo de producir vasodilatación. A partir de la segunda semana, estos fármacos IECAs, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, inhiben a esta enzima, ¿no? Hacen completamente su función, ¿no? De inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, anti-ECA, ¿no? Entre las aplicaciones clínicas de los IECAS, ¿ya? Tenemos hipertensión arterial. Estas aplicaciones clínicas IECAS son aplicaciones clínicas IECAS y ARA2. Tenemos a la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca compensada, infarto agudo de miocardio, que en esto es el captopril y el lisinopril, son de bastante ayuda en este caso. Nefropatía diabética también. Entre los efectos adversos tenemos el angioedema, tos, hiperpotasemia. El angioedema es producido por un aumento del óxido nítrico. La tos es producido por la bradiquinina. La bradiquinina produce el efecto adverso de la tos. Estos efectos adversos son de los IECAS, ¿ya? Estos efectos adversos son de los IECAS. La hiperpotasemia, ¿ya? Esto no usar con ahorradores de potasio. También es un efecto adverso de los IECAS y ARA2, la hiperpotasemia.
Angioedema y tos es de los IECAS, ya no confundamos. Hiperpotasemia de los ARA2 y IECAS. Hiperpotasemia es de ambos. ¿Sí? Entonces tenemos las contraindicaciones IECAS y ARA2. ¿Ya?